o eran derivadas, mejor dicho, a las otras instancias o instituciones del Estado, perdieron vigencia. Es decir, si bien la Secretaría de Inclusión Social era parte de un gobierno, existía en las diferentes instancias o instituciones de Estado políticas ministeriales o políticas institucionales que garantizaban el ejercicio de la función pública con cero discriminación, con proyecciones de inclusión y, por supuesto, con la garantía de que las personas pudieran optimizar el servicio que esa institución brindaba. Entonces, sí existe o sí existió políticas públicas institucionales, que todavía algunas están, hay que mencionarlas, pero que han dejado de ser, han sido modificadas o han sido puestas en pausa en función de la defensa de los derechos humanos o en función de garantizar a la ciudadanía lo que antes garantizaban, ¿no? Que era la participación ciudadana, el acceso a la información pública, otras que tenían que ver con la garantía de los servicios que estos prestaban. Y nosotros lo único que podemos hacer, ¿verdad?, como ciudadanos y como ciudadanas, es exigir al Estado, al gobierno en turno, que estas políticas públicas vuelvan y que estén funcionando o que sean reactivadas. Eso es por parte de la ciudadanía. Ahora bien, aquellos y aquellos compañeros que asumamos o estemos asumiendo la tarea en las candidaturas, debe de ser una propuesta clave el llevar, el garantizar que las políticas que tenían que ver o que estaban enfocadas al tema de la inclusión social puedan ser activadas nuevamente desde el aparataje institucional, independientemente del ministerio que correspondan, porque no todos los ministerios son o han tenido trabajo con el tema de inclusión social. Es decir, existía un ente rector que guiaba de una u otra forma, orientaba a los ministerios cómo trabajar el tema de inclusión social. Ahora que no existe el ministerio, tenemos que enfocarnos en cómo podemos garantizar que el tema de inclusión social continúe desde la Asamblea Legislativa. Muy probablemente habrá que generar o formular alguna política pública que garantice el tema de la inclusión social, aunque el grupo parlamentario del FMLN lo ha venido trabajando a través de garantizar los paquetes escolares, a través de garantizar el tema del uniforme, el tema de la gente becaria. Todo esto fue puesto en algún momento, dejó de ser un programa social y pasó a ser una ley de la República. Y cuando pasa a ser una ley de la República, se garantizó que todas y todas tuvieran continuidad en ese tema. Lamentablemente, en el tema de derechos humanos aún nos hace falta. Actualmente existe en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el tema de la ley de identidad en el caso de las personas trans, el tema de la ley de defensores y defensoras de derechos humanos. Entiendo que se ha avanzado en el tema de la ley de no discriminación para personas con discapacidad, pero seguimos generando leyes específicas para los sectores y no leyes integrales o leyes que abarquen a todos los sectores sociales. Y A eso me entonces refiero yo. A eso me cuando refiero tenemos el yo, que montón no de hay. leyes, no hay una sinergia en todas Exacto. este tipo de leyes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es revisar las leyes que actualmente han sido presentadas o las propuestas de ley y transversalizarla a todos los sectores sociales. Es decir, si proponemos que exista una ley de no discriminación, tenemos que hacer que no se discrimine a todos los sectores sociales, no solo a unos. Y eso es una tarea pendiente y eso es una tarea que tenemos que retomar. Que, por ejemplo, la ley de no discriminación o la ley contra la violencia y la igualdad hacia las mujeres abarque a todos los tipos de mujeres que existen. Ese es un ejemplo. Y en el tema de esta ley de la no discriminación, que tiene que ver con las personas con discapacidad, habría que ampliarla y garantizarla para las personas adultas mayores, para las personas de pueblos originarios, afrodescendientes, personas de diversidad y otros sectores que también de una u otra manera son o siguen siendo los más vulnerables por el mismo contexto social. Entonces creo que esa es la apuesta que tendríamos que tener, Luis, el transversalizar la defensa de todos los sectores sociales
en las leyes que ya existen o revisarlas para poder modificarlas. Al menos deberíamos de tener el compromiso de hacer una revisión hacia las leyes que ya existen para poder garantizarlas para todos y para todas. Porque al final, en el artículo 1 de la Constitución dice que el fin último del Estado es la persona, sí, pero realmente el problema es que cuando llegan al ejercicio de la función pública, se olvidan que las personas son todos y todas, independientemente sean altos, bajos, si sean hombres, si sean mujeres, si sean personas de pueblos originarios, si sean adultos, si sean personas con discapacidad, si sean personas de la diversidad. Es decir, el ejercicio de la función pública y la garantía de los derechos humanos, las políticas públicas no pueden estar enfocadas a a dos, a tres sectores, deben de ser para todos y para todas. Hay un tema tabú que se habla mucho, pero que no se hace nada. Es relativamente a la parte de la inclusión. Y fíjese que en la ley de partidos políticos está claro de que tiene que haber un porcentaje de inclusión de mujeres, pero Claro, hasta ahí se queda, 35% en el caso del FMLN. pero hasta ahí se queda. Y entonces, el partido que no lo hace, no existe ninguna sanción para él. Si Correcto, en quieren, ese caso tendría que reformarse no, la no ley de hay. partidos políticos. Correcto, Ajá. y justamente es lo que nos sucede con diferentes leyes, no hay un marco sancionatorio. Y le voy a poner un caso de particular como gobierno del FMLN. En mayo, sí, mayo de 2010 se, se abre o se apertura la Secretaría de Inclusión Social, la Dirección de Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Inclusión Social. Y se promulga, eroga o da a conocer el decreto 56, el decreto ejecutivo 56, que prohibía toda la discriminación de manera directa o indirecta en la institucionalidad pública. Loable, porque no puede discriminar a nadie en razón de quién es, sin importar si es hombre, si es mujer, si es persona de la diversidad. Es correcto. Loable. Un decreto buenísimo. ¿Cuál era el problema? No tenía un marco sancionatorio. Es decir, no podías discriminar, pero aún así existía el ejercicio de la discriminación. Y como no había Quedaba opcional. quedaba opcional y no había quién regañaba, quién sancionaba, quién llamaba la atención. Entonces, perdimos de verdad la oportunidad de tener un ejemplo de un ejercicio muy interesante con ese decreto donde pudimos haber sancionado a muchos funcionarios públicos, mandos medios, mandos bajos, ministros o a cualquier nivel, si ejercían la discriminación. Ese es un caso particular que creo que nos hizo falta haberle puesto dientes, ¿verdad?, a ese decreto 56. Entonces, en el caso de las cuotas partidarias, bueno, en el FMLN hemos sido pioneros siempre, siempre fuimos quienes, desde antes de que existiera la ley de partidos políticos, garantizar la participación de jóvenes y de mujeres. En el caso de la ley de partidos políticos es el 30%, en el caso de los estatutos del FMLN es el 35% de mujeres. Ahora bien, acá también cabe enunciar lo complicado y lo complejo que es desmontar las estructuras patriarcales de los partidos políticos, porque mucha participación puede haber de las mujeres, de las compañeras, o tienen la voluntad de participar, pero la violencia política que se ejerce hacia las compañeras por el simple hecho de ser mujeres todavía es una práctica antiética dentro de los partidos revolucionarios, y también hay que mencionar que todavía en el FMLN hace falta mucho trabajo por hacer para garantizar no solo la participación de mujeres, sino la paridad y que en la mayoría de los casos no solo sea el 35%, sino se supere esa cuota establecida en los estatutos. Es decir, no basta solo con garantizar cuotas para la participación, sino que también hay que propiciar que participen no solo de relleno, porque hay que evitar que sean espacios de relleno, sino que sean quienes vayan liderando los espacios de toma de decisión y los espacios de participación política. Y cuando uno habla de marco regulatorio, la ley es clara y bien específica que los partidos deben de tener una planilla de 30% dentro de sus planillas, pero hay Dentro de partidos que así no es, la llenan. un porcentaje de 30. Sí, Pero hay, de hecho, perdón,
pero pareciera ser de que nosotros siempre nos quedamos cortos porque debería haber de un solo, mire, usted no cumple con la cuota porque usted está poniendo solamente, como usted lo dice, los rellenos y eso no es así. Debe de ser los propietarios los que estén registrados en la planilla como parte de esa cuota. Adicionalmente, la ley se queda corta porque no incluye por obligación a que existe una cuota para la gente con capacidades especiales. No existe. Y esa parte como que la estamos dejando, ¿verdad? Porque si bien es cierto, usted se ha ganado a pulso su puesto, su postulación por el trabajo que ha venido desarrollando. Pero hay mucha gente que está invisible todavía, que no le dan Correcto. esa oportunidad y son gente que se ha fajado en el territorio, que son de la comunidad LGBT o son de gente Personas con con discapacidad, se correcto. le llama capacidades especiales, ¿verdad? Personas con discapacidad, Ajá, personas con discapacidad que tienen por ley un derecho ganado, tienen correcto. 10 Como años de cualquier, filiación y como pueden. cualquier otro ciudadano, Ujú. así es, como cualquier otro ciudadano o Pero como la ciudadana. ley no lo dice, no lo Sí, incluye. lo que sucede es que a veces necesitamos como tener esa, eh, jugamos con eso de que si no está escrito no vale. Y Exacto. es bien triste porque, eh, bueno, leíamos ayer o anteayer, en el caso, hay un poco de una entrevista que estaban haciendo sobre, no recuerdo el medio, si es Contrapunto, si no me equivoco, y mencionaba el porcentaje en este periodo de elecciones al que vamos, de qué partidos políticos habían complementado o habían respetado las mal llamadas cuotas, digamos, o los porcentajes. Ujú. Eh, y nos dábamos cuenta que incluso nosotros como FMLN en 2 departamentos nos hizo falta poder llenar o poder lograr el porcentaje. Entonces, también es una revisión hacia nosotros y nosotras como instrumento político de vanguardia, en que debemos de profundizar más en esas cosas que son básicas, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido referentes en cuanto al tema de la participación política de las mujeres. Entonces, a veces cuando decimos, bueno, no está escrito, no vale, es triste porque hay compañeros y compañeras en el territorio que también tienen un gran trabajo territorial, que tienen años de militancia y que sabemos que su compromiso es inclaudicable, que sabemos que tienen respaldo también, son profesionales y que pueden desarrollar la tarea de serles asignada, pueden desarrollar la tarea, pero lamentablemente todavía eh, algunos no se atreven por el mismo hecho de la discriminación o por el mismo hecho de que a veces se cree que los espacios de participación política son de padrinos. Yo creería que no. Se ganan con el trabajo y con el respaldo de la militancia. Y creo yo que una de las apuestas que tendría que hacer el FMLN en su proceso interno es habilitar porcentajes de participación o garantizar al menos participación en diferentes porcentajes a los sectores poblacionales o históricamente excluidos o a los sectores sociales como usted le quiera llamar. Entonces, si afuera no está escrito, si en las leyes afuera no está escrito, pero adentro podemos dar el ejemplo. Es decir, aparte de mi persona, hay 40 candidatos LGBT que están participando. Quizás la mayor parte de cámaras o medios se dirigen hacia esta candidatura porque de uno u otro motivo es la más emblemática, por el hecho de ser una persona transgénero. Sin embargo, hay 40 compañeros y compañeras más que están asumiendo la tarea a nivel de municipios y eso también es destacable. Es decir, no es primera vez que en el FMLN participan personas LGBT en los procesos internos. Es, creo yo, cuarta vez. Lo que sucede es que ahora hay más visibilidad y creo que eso es muy importante. Hablamos no solo de visibilizar, sino también de que existe un respaldo clave, existe un respaldo amplio
de poder hablar y debatir sobre este tema. Y justamente, revisando acá, ya encontré la entrevista que yo le comentaba y enuncia que de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos es que se debe de garantizar al menos el 30% de las mujeres. Sin embargo, hablando de lo que esta entrevista que presentaron hace poco, enuncia que ninguno de los partidos políticos ha cumplido en esta ocasión al 100% con este artículo. Y es lamentable porque deberíamos de ser también quienes más garanticemos como el instrumento político de las luchas históricas, quienes más garanticemos que las mujeres participen y que estén en los espacios claves de toma de decisión. Entonces, creo que todavía es un poco del trabajo que tenemos que hacer hacia adentro, Luis. Nada está escrito al 100%, entonces tenemos mucho trabajo que hacer hacia adentro también. O sea, nosotros tenemos que tener claridad que somos un proceso, un instrumento en constante cambio, en constante evolución, que tiene que ponerse al día con las demandas y luchas sociales y que de una u otra manera no puede perder sus principios ni el horizonte político en común. Entonces, en ese sentido de la participación política, creo que es muy interesante cómo siempre ha sido a través de, mejor dicho, cuotas o porcentajes, y queremos ahora quizás hacer un llamado, habría que hacer un llamado a que no podemos ir solo en cuotas y en porcentajes, hay que intentar que sea un derecho para cualquier militante o para cualquier ciudadano. Porque si te pones a que sean cuotas, híjole, entonces solo vamos a poner cuotas de relleno y no podemos hacer eso, sino que tenemos que garantizar que todos y todas tengan las mismas posibilidades y oportunidades. Y ahí es donde cabe el punto ese, que no tenemos nosotros un procedimiento que obligue a hacer algo, porque la cultura salvadoreña está todavía maquiavélica, ¿verdad? Aquella acción que si no hay sanción, no pasa nada. Y si hay forma de evadirlo, lo hacen. Pero conociendo El Salvador, con la forma burocrática que se trabaja y que no va a cambiar nunca, con una firma o un sello que no lleve una petición en el tribunal, no se la agarran. Y sin embargo, los partidos pueden incumplir el no completar la planilla de acuerdo a la ley. Entonces, correcto, esa permisividad no está contribuyendo en nada. El próximo año entra en vigencia una ley, o este año entra en vigencia una ley en beneficio de las personas con discapacidad, y no se ven asomos de que se pueda cumplir como está mandada. Entonces, a ese ritmo, ¿qué se puede hacer? Y vamos a entrar a la parte, ¿qué puede contribuir usted ya como diputado en el Parlacen? ¿A qué le apuesta? bueno, sin lugar a duda es un reto todavía el hecho de hacer que todas las legislaciones sean realmente aplicables. Es decir, El Salvador a nivel de la región tiene excelentes regulaciones. Es más, hay políticos de la región centroamericana que dicen que El Salvador es el país de las 1000 leyes, pero en la práctica y en el proceso de ejecución es donde tenemos el problema. Sí. Y eso es muy real. Entonces, porque al final hablamos de que tenemos una ley para erradicar y contra la violencia hacia las mujeres y seguimos viendo violencia hacia las mujeres, seguimos viendo feminicidios y seguimos viendo penas muy suaves en cuanto al tema de los feminicidios. Y seguimos viendo a candidatos como el caso de Walter Araujo, que es alguien que ha ejercido y sigue ejerciendo violencia política hacia las mujeres y ahí va participando de candidato. Entonces, ¿en qué momento logramos que las leyes realmente sean aplicables no solo para uno, sino para todos? Esa es una cuestión que hay que ponerla sobre la mesa. ¿Cómo podemos garantizar que la aplicabilidad de las leyes sea una realidad para todos y para todas, no solo para unos? Y fíjate que en este sentido yo he sido bien enfática que mi eje o mi primer eh, propuesta siempre va a ser garantizar o luchar porque se garantice que en la región centroamericana
los derechos humanos sean una realidad para todos y para todas. Esa es y siempre va a ser la primera consigna que vamos a llevar o que vamos a presentar en estos días. Lo he estado compartiendo en las redes sociales. Es la defensa de los derechos humanos, es la primera de las apuestas. Y entonces, ¿cómo uno puede aportar, sumar o hacer que esto sea una realidad hacia la aplicabilidad de la legislación? Tendríamos que, sin lugar a duda, presentar reformas a las leyes existentes. Creemos que los diputados y diputadas tienen la oportunidad de presentar reformas a las leyes para que sean mejores. Principalmente los diputados y diputadas del FMLN debemos de tener el compromiso de revisar todas las leyes que están siendo emitidas o han sido emitidas y que tienen que ver con el eje de derechos humanos. Si no garantizan para todos y para todas los derechos humanos, tenemos que ir y revisarlas y hacer que esta sea una transversalidad. Y evidentemente desde el Parlamento Centroamericano, como es un ente recomendador, y que no hay una cuestión directa con el ejercicio de la legislación nacional, tendríamos que hacer el lobby para poder hacer recomendaciones, presentar, homologar las leyes, cómo se pueden homologar las leyes que defienden los derechos humanos en la región, para que con esto podamos hacer que los diferentes estados centroamericanos, ¿ya?, puedan brindar la protección de vida a todos los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, al final, nuestro ejercicio va a ser clave desde afuera para poder hacer que los tratados y convenios internacionales que tienen que ver en materia de derechos humanos sean realmente aplicables en El Salvador. Y eso lo vamos a trabajar de la mano con el grupo parlamentario del FMLN que sea electo a la Asamblea Legislativa. Es decir, no podemos ser islas en el Parlacen. Tenemos que tener una conexión directa con nuestro grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa. Y esa es una de las apuestas principales, trabajar de la mano. Si hay una política pública que ha sido efectiva en Guatemala, un ejemplo, y que tiene que ver con la protección de la legislación a los ciudadanos y ciudadanas que son de pueblos originarios, en ese sentido entonces El Salvador deberá a través de su Asamblea Legislativa y particularmente el grupo parlamentario del FMLN y en coordinación con los diputados y diputadas que estemos en el Parlamento Centroamericano, propiciar, ¿ya?, también homologar esta ley de Guatemala o cómo nosotros podemos crear una propia para resguardar a las personas, la cultura, los pueblos originarios y todo lo que tiene que... Eso es un ejemplo, pues, que te estoy en estos momentos proyectando. Pero, por ejemplo, también tenemos que ver el tema de los corredores económicos en la región. Tenemos que ver el tema del medio ambiente. Llevamos que 4, 5 días del mes de enero y los 5 días prácticamente ha llovido en enero. Y eso es una clara señal de que este invierno va a ser copioso, que hay que tener planes de emergencia, hay que tener planes de contingencia ante cualquier emergencia y por supuesto que desde el Parlamento Centroamericano debe de haber, así como se hizo o así como lo hicieron en el caso de la tormenta Amanda, que afectó fuertemente a El Salvador, debe de haber un plan de trabajo de los diputados y diputadas sobre el tema de cambio climático, sobre el tema de la firma del Acuerdo de Escazú, sobre el tema que tiene que ver con la protección de las aguas transfronterizas. Es decir, al final y al cabo, hay mucho que ir a hacer al Parlamento Centroamericano. Hay 12, 13 comisiones, creemos que son hasta muy pocas. Y eso es a lo que queremos apostarle, a trabajar de lleno en la defensa de derechos humanos y de las luchas de los movimientos sociales. Esa es prácticamente la apuesta que tiene Alejandra y que ha sido construida de la mano de los sectores sociales, porque para poder hablarte de estas iniciativas que estamos consolidando, han sido trabajadas desde consulta ciudadana y eso es algo que siempre el FMLN se ha caracterizado, hacer sus apuestas de plataforma de la mano de los sectores sociales, de la mano de la ciudadanía. Cuando nosotros hablamos de pueblos centroamericanos, siempre nos enfocamos en que
desde mi punto de vista deberíamos tener una legislación tipo Parlamento Europeo que hasta cierto punto tiene más fuerza, tiene más poder de decisión y puede influir. Dentro de las, En así es. materia laboral, a nivel centroamericano estamos en pañales. Un salvadoreño va a Guatemala y tiene que salir a renovar cada cierto tiempo a El Su periodo Salvador de trabajo, su permiso de trabajo, o en correcto. cualquier otro país, ¿no? Entonces, esa disparidad no nos está ayudando, De porque hecho, en el caso de los sí, profesionales también es lo mismo, es decir, hay que trabajar y luchar por homologar el tema de los títulos en la exacto, región, que exacto. todavía es materia pendiente y que el Parlacen tiene años trabajando y propiciando recomendaciones y todo, pero todavía es materia pendiente. Y, la, Debería ser vinculante un título. Yo me titulo en Guatemala y puedo ejercer en El y el Salvador. título puede ejercer en, Válido, en todo Centroamérica, así es, válido, correcto. sin tanta cosa. Pues yo creo que Justamente, estamos entre hermanos centroamericanos y han pasado décadas y no hemos podido superar esa barrera justamente, en materia del respeto que se debería tener y que no le hace daño a nadie. Pues si un salvadoreño va a Guatemala a trabajar porque la compañía lo pidió, lo que sea, o al revés, se va a El Salvador, es un calvario para ellos estar correcto. en ese Hay un constante. gran proceso y hay una gran No, yo burocracia lo sé, yo lo conozco. para poder que los compañeros compatriotas puedan laborar en los diferentes países de la región. Y más aún en el tema de aquellos que son profesionales, porque algunos que trabajan en el sector informal al final ceden, ¿verdad? A las empresas que juegan con sus derechos laborales. Pero en el caso de aquellos que son del sector formal y que son profesionales y que buscan hacerlo de manera, eh, digamos, bajo la legislación que existe, es complejo, es complicado. Hay personas que prefieren no acceder a este tipo de empleos porque se tardan más en todo el proceso, es burocrático. Entonces, hay que trabajar por ese tema de homologar eh, el, los En, títulos a nivel de la región, en también es una materia materia laboral, pendiente. incluso yo hablo porque también en materia deportiva, todo eso hay que trabajarlo, pues, o sea, porque un español se va a jugar a Francia y juega como europeo, no juega como extranjero. Entonces los Correcto. centroamericanos deberíamos de tener similitudes, homologar muchas cosas para hacer más, hacer esa integración que se necesita, porque hay muchos Sí, intereses, ¿verdad? fíjate que hay muchos intereses y de hecho en tema de laboral también tiene mucho que ver cómo los estados y cómo desde el Parlacen hacemos que los estados ratifiquen el 180, el 183, el 187 de la OIT que tienen que ver con los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, por ejemplo. Es decir, es una tarea también pendiente de estos estados ratificar estas recomendaciones de la OIT y hay que hacer también esa presión desde Parlamento Centroamericano, esa recomendación para que los estados firmen. Y en materia de deporte, por ejemplo, existen los Juegos Centroamericanos, los conocidos como Codicaderno. Mm. ¿Cómo los estados están apostando a que este sea un semillero de atletas? ¿Y cómo haces que el Codicader sea más allá de de un encuentro de jóvenes sea realmente un semillero regional para fortalecer a nuestros atletas? Entonces, eso también es algo pendiente, eso también es algo que hay que revisar, hay que ver qué se puede hacer. Pero mientras sigamos estancados en la mal llamada integración centroamericana, yo digo que mientras estemos estancados en que todos proponen la integración centroamericana, pero a las horas de las horas nadie lleva una propuesta clave sobre cómo garantizar la integración centroamericana. Y es por eso que yo siempre he dicho, es que mientras no garanticemos que todos los ciudadanos y ciudadanas accedan plenamente al goce de los derechos humanos que como ciudadanos tienen, no vamos a poder avanzar realmente en materia de integración centroamericana. Hay un nivel de egoísmo, intereses económicos, lo que quieras, pero
Yo como soy loco soñador, digo yo, ¿qué tal si nosotros pudiéramos tener una selección centroamericana que compita a nivel mundial? Seríamos más fuertes, ¿verdad? Sería interesante, Seríamos más sería interesante. competitivos en materia deportiva, pero como existe tanto en juego, no soltamos eso. Y el Parlamento para mí debería tener carácter vinculante. No puede Sí, seguir con ese carácter de definitivamente. recomendable, porque Definitivamente una queda de a las juicio del apuestas, país así es, si las echa a andar. una de las apuestas que tenemos que llevar quienes queremos de El Salvador es reformar el acuerdo constitutivo del Parlamento Centroamericano para que las resoluciones sean vinculantes en los estados. Y se tiene que empezar país por país. Y O sea, tiene, así es, un país tiene que dar la iniciativa y yo estoy segura que en algún momento vamos a lograrlo. Habría que tomar la iniciativa, creemos que podemos tomarla, no perdemos nada con intentar. Es decir, al final, quien no arriesga no gana. Es un dicho. imagínate cómo vuela la imaginación de uno, ¿verdad? Yo digo, ¿qué tal si el Parlamento fuera capaz de suscribir financiamientos para toda la región, como Bueno, región? de hecho, el Parlamento Centroamericano tiene el arduo trabajo y trabaja durante las diferentes comisiones en la búsqueda de gestión y cooperación para la región. Principalmente podemos evidenciarlo en algunas acciones que estuvieron en el caso de las afectaciones por la tormenta Amanda, y no recuerdo qué otra, Ernesto, creo que era la otra, para Nicaragua, Honduras y Guatemala. El Parlamento Centroamericano jugó un papel importante porque se dio a la tarea de buscar cooperación internacional para estos tres países afectados. Es decir, existe ese trabajo. ¿Sabes? Lo que sucede es que No se eligen a los informa, diputados y no no se se informa. informa. Y eso es una de las cosas que yo he señalado y que he cuestionado mucho a los actuales diputados, sean propietarios o suplentes. ¿Cuál ha sido el avance que han tenido de la plataforma que presentaron en 2015? ¿Cuáles han sido los logros que se han tenido? Hasta el día de hoy no los conocemos Pero y los fíjate hemos solicitado. qué importante sería darle un giro de tal manera de que de repente aparezca una sesión plenaria del Parlamento en El Salvador, Sí, lo que sucede, que no sea solamente porque van a Guatemala o no, correcto, sí, lo que sucede es que como la sede central está en eso es lo que hay que Guatemala cambiar, eso es lo que hay que y cambiar. justamente debería de ser, así como la presidencia es rotativa, debería de existir la posibilidad, aunque Una yo sé sede, que es mucho o, más complejo, o- que en las o no subsedes, permanente, pues, pero por lo menos una vez cada cierto tiempo hacer una plenaria las en la Asamblea subsedes, de El Salvador, que hay, las así es, las instalaciones subsedes ya se están, conviertan en sede. Ujú, para que la correcto. gente conozca sesiones públicas y que se conozca el trabajo que se hace. Porque Uno de los, eso hay que cambiarlo. sí, uno de los compromisos que nosotros asumimos desde el proceso de internas es que vamos a estar dando a conocer, de ser electos, ¿verdad? Por la ciudadanía, vamos a estar dando a conocer, así como se hacen las tribunas legislativas, vamos a Mm. acompañar a estos compañeros y compañeras que sean electos. Cuando ellos divulguen su trabajo, vamos a ir nosotros, en este caso, esa candidata de convertirse en diputada, va a acompañar y presentar y dialogar en esas tribunas qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se ha hecho en ese tiempo dentro del Parlamento Centroamericano. No podemos seguir teniendo representación sin brindar informes de qué es lo que se está haciendo. Me comentaba por acá mi compañero de comunicaciones que hay una pregunta sobre el porcentaje de las personas trans en El Salvador. Comentarle que hay un estudio de talla poblacional, perdón, de 2014 o 15, si no me equivoco, elaborado por Tefinet El Salvador, y que destacó que el porcentaje, es decir, la muestra de personas trans en El Salvador ronda las 4.500. Con una submuestra de la mitad, estamos hablando que probablemente personas trans en El Salvador sean entre 8.000 a 9.000. El problema es que dentro de los censos que se establecen, no hay un apartado que registre cuánto es la población que pertenece a la diversidad sexual y
cómo ésta se desagrega en las diferentes subpoblaciones. Entonces, el estudio de Tefinet muestra una talla poblacional de 4.500 aproximadamente, con un subregistro de unas 2.000, 3.000 más. Entonces, hablaríamos de que probablemente, de acuerdo a este estudio, son alrededor de 8.000 personas. Excelente, gracias por la respuesta, Alec. Yo creo de que es importante agradecerte el tiempo que te tomaste para compartir un poquito de tu tiempo acá. No, Estos para nada, al espacios son, contrario. estos espacios son abiertos, son al servicio de todos los que así lo quieran. Y cuando consideres conveniente, aquí estamos para poder dar a conocer cualquier evento, cualquier información que quieras brindarnos. Con mucho gusto, aquí estamos para servirte y te deseo lo mejor el 28 de febrero, un éxito completo y que hagamos un mejor país todos. Gracias, Alejandra, muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio, a ti por abrirme las puertas de la plática. Creo que es un espacio muy interesante. Creo que es un espacio que nos permite dialogar muy amenamente y poner los puntos sobre las IES. Y yo tengo claridad en decirle a usted, amigo y amiga que nos ve a través de las redes sociales de la plática, que para conocer más de las propuestas que estoy realizando, usted puede seguirme en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí hemos estado dando a conocer y vamos a seguir dando a conocer las propuestas que nosotros llevamos desde esta candidatura, siempre desde los 3 ejes principales de la igualdad, la equidad y la inclusión. Nosotros tenemos la claridad y no tenemos miedo a hablar sobre los temas que siempre se han considerado tabús. Así es que muchísimas gracias, Luis. Ahí vamos a estar siempre compartiendo la información. Espero que no sea primera y última, sino que tengamos otra oportunidad quizás más ya llegando a los días de cerca del 28 de febrero, poder ya hablar un poco sobre la propuesta legislativa del Parlamento Centroamericano que se lleva como FMLN, que ya es una consolidación, en verdad, del trabajo recolectado en los diferentes departamentos y que en base al consenso y al trabajo de todos los compañeros y compañeras se lleva esta plataforma. Entiendo que está siendo afinada y que pronto estaremos conociendo, pero en base a eso también sería interesante poder sentarnos y dialogar un poco sobre esta plataforma que llevaríamos como FMLN al Parlamento Centroamericano, aparte de las que cada candidato lleva pues como parte de su agenda de trabajo personal. Yo creo que es importante destacar algo, que un candidato, un diputado al Parlacen no representa al partido ni representa a un departamento, sino que representa al país. Representa un país, Y correcto. entonces tiene que velar por el país, no por un color, ni por un cierto sector, ni por un departamento, sino Así es, que tiene que ser por todos y por todos los ciudadanos. el reto es grande, pero yo sé que ustedes tienen la capacidad y te deseo lo mejor y estamos siempre atentos en tus redes, siempre te seguimos porque estamos pendientes de las actividades. Y fue un gusto saludarte y agradecerte para que estuvieras aquí. Y a los amigos que nos pues ayudaron a divulgar este mensaje. Gracias, buenas noches, cuídense mucho y estaremos atentos a transmitir en la próxima. Muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias.